buenas tardes, estamos iniciando nuevamente una transmisión en directo desde Manantiales de Piedad, recorriendo este precioso libro de Proverbios. Qué maravilloso que es haber llegado hasta aquí, ¿sí? Tenemos la parte 32 que nos hemos basado en Proverbios 10:27. Gracias a Dios porque podemos seguir adelante con todo esto que tiene que ver con el estudio profundo de Proverbios. Cuando en mi corazón Dios puso el recorrer todo el libro de Proverbios, realmente le preguntaba al Señor, ¿no?, cómo iba a hacer, porque hay partes muy profundas, muy difíciles de entender. Pero bueno, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí Dios nos ha guiado, hasta aquí Dios me ha guiado. Y estoy feliz por eso, porque algo que he buscado muchas veces es un comentario profundo y completo del libro de Proverbios, y hasta ahora no lo había hallado, así que esta necesidad de un comentario de Proverbios profundo, completo y versículo por versículo, estamos llevándolo adelante. Que Dios nos ayude, y realmente pedimos que sigan orando por nosotros para que podamos seguir avanzando en esto que se llama libro de Proverbios, sabiduría práctica, la práctica de la sabiduría. Proverbios 10:27, estamos ya en la parte 32, por supuesto que estamos entrando al capítulo 23, así que todavía tenemos varios versículos o varios capítulos todavía que tocar, así que vamos a llegar a muchas partes, ¿sí? Si estamos en la parte 32, así que imagínense que vamos a llegar, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entramos al capítulo 23 de Proverbios y nos encontramos con la sección, Proverbios 23, nos encontramos con la sección en que el padre le expresa su deseo, le expresa al hijo su deseo de que llegue a ser sabio de corazón. Más allá de Salomón y de los sabios, está el deseo del Padre Celestial, el cual desea, podemos decir, o anhela, que todos sus hijos sean sabios. Yo creo que no hay nadie con un anhelo más profundo, con un anhelo y una pasión más profunda que nuestro Papá Celestial, de que nosotros, sus hijos, alcancemos cierto grado de sabiduría, cierta estatura de sabiduría. Porque nosotros tenemos que comprender que tenemos, aquellos que hemos nacido de nuevo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Por cuanto el Espíritu Santo está en nosotros, es el que alumbra nuestro interior, y nosotros de ninguna forma podríamos entender, no podríamos primero conocer ni entender la mente de Dios si no tuviésemos la mente de Cristo. Entonces, ¿quién otro puede estar escribiendo? O sea, el que escribe, por supuesto, es Salomón, pero ¿quién otro puede estar inspirando al autógrafo divinamente inspirado que no sea nuestro Dios? Porque nuestro Dios es el que desea que nosotros seamos sabios. Cuando nosotros vemos la vida del escritor de gran parte de los proverbios, que es Salomón, su propia vida y la vida de su hijo, nos damos cuenta que es casi, diría, imposible que Salomón haya escrito para sí mismo, y mejor dicho, lo escribió, pero lo haya aplicado para sí mismo, y su hijo mucho menos, porque entre Salomón y su hijo
en el tiempo de Salomón y de su hijo se partió el reino, se dividió el reino. 2 tribus quedaron en el sur y 10 quedaron en el norte. Luego todo Israel se vino abajo como nación por causa del pecado, ¿no? Entonces fue perdiendo tierra que le pertenecía, le pertenece y le pertenecerá a Israel, le guste a quien le guste, porque vamos a la realidad. Hay muchos antisemitas, inclusive desde Martín Lutero, que dicen que Dios ya dejó de tratar con Israel y que su lugar lo ocupa la iglesia, y no es así. El lugar del pueblo escogido de Dios, Israel, no lo puede ocupar la iglesia. Son 2 pueblos completamente diferentes, y la tierra que Dios le prometió a Abraham y que habló a través y que se la entregó a través de Moisés y que la conquistó por manos de Josué, aún Josué no conquistó toda la tierra que Dios le dio a Israel. Toda esa tierra, desde el Nilo hasta el Éufrates, toda esa tierra le pertenece a Israel, aunque los palestinos hoy estén peleando por una tierra que no les corresponde. Esa tierra le corresponde a Israel. Así que vamos a ver. Entramos al capítulo 23 de Proverbios y nos encontramos con la sección en que el padre le expresa a su hijo su deseo de que llegue a ser sabio de corazón. Más allá de Salomón y de los sabios, está el deseo del Padre Celestial, el cual desea que todos sus hijos sean sabios. Todos sus hijos sean sabios. Es que en realidad los hijos de Dios tenemos que transitar el camino angosto y la puerta estrecha de la sabiduría. Es la única forma en que nosotros podemos reflejar a Cristo en la tierra. La única forma. Vamos a ver entonces Proverbios 23, 15 al 22. Nos muestra a un padre aconsejando, preocupado a su hijo para que su conducta diaria sea la correcta. Creo que todo padre que se preocupa por la vida de su hijo va a aconsejarlo desde pequeño para que su vida fuera de las 4 paredes sea correcta, y dentro de las 4 paredes también, ¿no? Hablando de la casa, hablando del hogar. Veamos qué nos dice Proverbios 23, 15 al 22. Hijo mío, si tu corazón llega a ser sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Esto está diciendo el escritor, el proverbista, hablándole a su hijo y quizás escribiéndole y aconsejándole a su hijo. También se alegrarán mis riñones. Ustedes recuerdan que ya lo hemos explicado, que en el pensamiento hebreo los riñones, las entrañas, es lo más íntimo del ser humano, es decir, lo más interno del ser humano. Cuando tus labios hablen cosas rectas. También se alegrarán mis riñones cuando tus labios hablen cosas rectas. No tengas envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo. Porque ciertamente hay un porvenir, y escuchen esto, y tu esperanza no será frustrada. Oye tú, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el ebrio y el glotón se empobrecen, y el dormitar hace vestir harapos. Escucha al padre que te engendró, y no desprecies a tu madre porque haya envejecido. La verdad, este es el mejor consejo que un padre puede dar. Y miren, los resultados se reflejan en los versos 24 y 25. El padre del justo se alegrará en gran manera, el que engendra un hijo sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te concibió. Los padres que tienen hijos sabios podrán defenderse cuando alguien quiere avergonzarlos. Mire Proverbios 27:11.
Fíjense ustedes que cuando los hijos necios, cuando los hijos perversos salen a la calle, avergüenzan, su actitud avergüenzan o traen vergüenza al buen nombre de la familia o al nombre de la familia. Ahora sí, digamos, si llevan el ejemplo de la casa, más vale que a padres necios, hijos necios. Rara vez en padres necios sale un hijo sabio, porque es más fácil copiar la necedad que la sabiduría. Proverbios 27:11 dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y podré replicar a quien me afrente, o a quien me avergüence, o a quien me quiera avergonzar. Lamentablemente, cuando los hijos andan por malos caminos, es a los padres a quienes avergüenzan. Los hijos no solo se llevan la vergüenza ellos de su comportamiento, sino que avergüenzan a los padres, que son, digamos, los que se quedaron en la casa y que esperaron que sus hijos tengan un buen comportamiento en la calle. Pero lamentablemente muchas veces los hijos avergüenzan a los padres. Luego los padres no pueden replicar ni defenderse porque sus hijos son motivo de avergüenza, de afrenta o de vergüenza. Fíjense ustedes que cuando alguien nos habla mal de nuestros hijos, si alguien nos habla mal de nuestros hijos, pero tienen razón en lo que dicen, ¿cómo hacemos nosotros para defender eso? Ahora, si nosotros desde muy pequeños, hemos aconsejado y hemos llevado a nuestros hijos por el camino correcto, y nuestros hijos salen a la calle y su comportamiento es correcto, primero que no van a dar que hablar. Y si alguno habla, hablará mintiendo, y nosotros podremos defender aquello que sabemos que es defendible, porque es la verdad. Proverbios 29:3 dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con rameras disipa su fortuna. Ahora bien, yo creo lo siguiente, ¿no? Hay cosas en las que no hemos aprendido de pequeño porque no nos enseñaron. Todos nosotros tenemos que tomar el camino correcto, pero muchas veces no lo hemos tomado porque primero no se nos enseñó y tomamos por hábito, el mismo pecado nos llevó por caminos perversos. Sin embargo, cuando tenemos a un padre, o tenemos a padres, o tenemos a mayores, a gente sabia, como lo leímos anteriormente, ¿no? Tenemos a gente sabia que nos aconseja, que nos ayuda. Quizás en un principio, por cuestión de juventud, cometamos errores y metamos las de andar por causa de nuestra inmadurez. Pero si tenemos gente que nos contiene, que nos aconseja, que nos... ¿Saben qué? Siempre digo que los amigos, los verdaderos amigos, no son aquellos que vos los tenés para comer un asado, para tomar hasta el amanecer. No son aquellos, esos son amigotes. Ahora los verdaderos amigos son aquellos que quizás no estén en las parrandas, en los asados, pero sí estén en los tiempos en que vos los necesitas. Y los verdaderos amigos no te van a palmear la espalda cuando estás haciendo mal, sino que te van a decir las cosas tal y como son, aunque no te gusten. Pero al final del camino te darás cuenta de que esos son verdaderos amigos porque te dijeron lo que te tenían que decir, no lo que vos querías escuchar. Los alcahuetes son los que te van a decir lo que vos querés escuchar. Sin embargo, aquellos que te aconsejan, ¿saben qué? La gente sabia es la que te dice lo que te tiene que decir, no lo que vos querés escuchar. Entonces los verdaderos amigos son aquellos que te dicen lo que vos necesitas escuchar, aunque a vos no te guste. Escuchemos el consejo sigamos escuchando el consejo de los sabios, ¿no?
Los versos 15 al 16. A ver, vamos a ver. Los versos 15 al 16. Dice, hijo mío, si tu corazón llega a ser sabio, también a mí se me alegrará el corazón. También se alegrarán mis riñones cuando tus labios hablen cosas rectas. Los versos 15 y 16 son el profundo deseo de un padre de que sus hijos sean sabios y rectos. Observen ustedes una cosa, ¿qué pasa hoy con la juventud y qué pasa hoy con los padres? Los padres se han desligado prácticamente de los hijos y los han dejado a los hijos en manos de la niñera, en manos del cuidador, en manos de la escuela, en manos de este, en manos del otro. Cuando ya son mayores, tienen 12, 13, 14 años, ya los dejan en manos de los boliches, en manos de la noche, en manos de los amigotes. Pero no hay un estorbo. Es decir, nosotros, los padres que realmente amamos a nuestros hijos, los estorbamos, somos molestos. Esa es la verdad. Somos molestos con nuestros hijos. ¿Pero por qué? Precisamente porque los amamos, los estorbamos. Entonces, por ahí se pueden mandar las suyas por su propia juventud, pero jamás van a poder olvidar de que los padres lo amonestaron o los estorbaron en sus cosas. Por eso, como hemos hablado en alguna oportunidad aquí, cuando nos hemos reunido, Samuel, el profeta Samuel fue un muy fiel profeta y el último de los jueces en Israel, pero como papá fracasó porque sus hijos fueron perversos. Lo mismo le pasó a David. David fue un padre, fue un tierno guerrero, un adorador, que tanto es así que el corazón de él era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando sus hijos pecaban, David se enojaba mucho, pero nada más que eso, y no pasaba de eso, y no los estorbaba. Por ejemplo, pasó con pasó con uno de sus hijos, con Absalón, que se enojó mucho con él y por 3 años ni le habló. Y el peor error que un padre puede hacer es enojarse con su hijo y no hablarle, cuando en realidad uno puede enojarse con sus hijos, pero hablar con ellos. ¿Para qué? Para que no solo el enojo quede, para que el enojo no quede como enojo, sino que el enojo tiene una razón por cual viene el enojo, si es que la hay, ¿no? Por supuesto. Entonces los versos 15 y 16 son el profundo deseo de un padre de que sus hijos sean sabios y rectos. Pero para que un hijo escoja el camino difícil y angosto de la sabiduría, tiene que haber escuchado las palabras de un padre sabio y haber visto la conducta de un padre íntegro, sino cómo escoge el buen camino si no tiene un ejemplo. Recuerden ustedes que los padres o los hijos siguen más el ejemplo que las palabras. Yo puedo hablar muy bien, pero si les doy un mal ejemplo, es probable que sigan el ejemplo, lamentablemente, ¿no? Ahora, el de corazón sabio habla rectitud. Ya lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Mateo 12:34. Y ustedes van a ver que de la abundancia de un corazón sabio la boca es lo que refleja lo que hay en el interior de la persona, así que va a reflejar la sabiduría que hay interna. Así que lo primero que pide, o lo primero que anhela el proverbista es: si tu corazón llega a ser sabio, también a mí se me alegrará el corazón. También se alegrarán mis riñones cuando tus labios hablen cosas rectas. Los labios van a hablar cosas rectas si en el corazón hay rectitud, porque tarde o temprano va a salir a la luz lo que cada uno es. No hay forma de esconderlo eso. Escuchemos el consejo sabio que tiene el consejo de un hombre sabio que tiene el temor de Yahvé
como estilo de vida y una meta para alcanzar. Toda aquella persona que tiene temor de Dios tiene una meta y un propósito. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poquito esto. Y vamos a ver que toda persona que teme a Dios, que ama a Dios, tiene una meta por alcanzar. Y esto es importantísimo en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de confusión como el que estamos viviendo, ¿no? Dice, verso 17, no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo, porque hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Maravillosas palabras de aliento que nos dan Proverbios. Ahora veamos un poquito la explicación. Envidiar a los pecadores es peligroso. Envidiar a los pecadores es peligroso. Miren, los pecadores pueden tener mucho o poco, pero nosotros no tenemos nada que envidiarle, aunque no tengamos nada. Jamás, jamás. Veamos que es muy peligroso. En primer lugar, por el pecado en sí mismo, por el pecado de envidia en sí mismo. Este pecado, el pecado de la envidia, estimula a otros pecados, ¿sí? Como la codicia, la avaricia, la hipocresía. Es un disparador para otros pecados. Y en segundo lugar, puede hacernos resbalar y deslizarnos del camino correcto hasta caer en el error de pensar que hacer las cosas bien no sirve de nada. Como le pasó, y ahora vamos a ver un ejemplo bíblico, o dos ejemplos bíblicos, ¿no? Como le pasó a Asaf, escritor de 12 salmos. Asaf es salmista, cantor y director de orquesta establecido por David. Y vamos a ver que este escritor de 12 salmos escribe el Salmo 73 y allí él nos refleja con honestidad, nos refleja lo que le pasó a él, hablando precisamente de tener envidia de los pecadores, tener envidia de los perversos o tener envidia de aquellos que parece que se salen con la suya. Muchas veces nos vemos tentados a mirar al mundo cómo obtiene cosas, cómo se sale con la suya. Tenemos el caso de nuestros gobernantes, parece que todos se salieran con la suya, parece que la ley saliera torcida. Y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver por medio de el Salmo 73, uno de los 12 salmos escritos por Asaf. Y vamos a ver cómo reacciona él. Vamos a ver, porque esto nos va a ayudar mucho, digamos, Salomón escribe, no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo, porque hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Observen ustedes, ¿no? Salomón escribe este proverbio después que Asaf escribe los salmos y que escribe Salmo 73, y probablemente, recuerden que el Salmo 72, es de Salomón, así que probablemente se haya escrito antes el Salmo de Asaf. No, probablemente no, fue escrito antes el Salmo de Asaf, porque precisamente él había sido puesto como director de orquesta, lo podemos ver en el libro de Crónicas, organizado por David, padre de Salomón, para el templo que tenía que construir Salomón. Entonces, probablemente Salomón conocía este salmo de Asaf y vio lo que le había acontecido a Asaf, lo tomó como ejemplo y escribe este proverbio 23:17. Ahora vamos a ver qué le pasó a Asaf. Salmo 73, y dice, oh Israel, ciertamente Elohim es bueno para con los limpios de corazón. Y acá
Vamos a ver qué es lo que le pasó a Asaf. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores en su muerte. Fíjense ustedes la frustración de este hombre, la decepción, y cómo de pronto él está mirando con envidia, con ojos envidiosos, alrededor a los pecadores, como parece que ellos, pecadores perversos, corruptos, parece que se salieran con la suya. Dice, porque no hay dolores en su muerte y su vientre está lleno de grosura, están gruesos, gordos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por lo que la soberbia los ciñe cual collar, ¿sí? Es como si la soberbia los llevara del cuello. Y como un manto se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón, o los antojos del corazón. Se burlan y hablan con maldad. Con altanería planean la opresión. Fíjense, cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. No es coincidencia. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Es decir, tienen grandes bocas, tienen una gran boca, como habla allí Pablo del anticristo, ¿sí? Que habla grandes cosas, ¿sí? Pero esas grandes cosas son en rebelión contra el gobierno de Dios, ¿no? Pero su lengua se arrastra por la tierra, como una víbora, ¿sí? Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente. Qué desgarrador que es para nosotros, los que amamos la justicia, ver cómo el grueso del pueblo, cómo el grueso de la nación se va detrás de estos perversos. Así estaba pasando, así miraba Asaf, cómo su pueblo, el pueblo de Israel, se estaba yendo detrás de estos altaneros soberbios que parecía que se salían con las suyas, que eran como señores, como grandes señores, que quedaban como grandes señores. Y esto lo hemos visto hasta dentro del Evangelio, cómo vemos que hablan grandes cosas. ¡Ay! Multitudes se van detrás de ellos, pero cuando alguien habla verdad y confronta las cosas, se queda solo. Pero sigamos. Dice, ¿cómo puede Elohim saberlo? ¿Hay conocimiento en el Altísimo o hay conocimiento en el León? He aquí que así son los malvados. Y sin ser turbados, incrementan su riqueza. Dios mío. Fíjense si no estamos ante una actualidad, señores. Entonces, acá está el problema. Acá está el problema, lo que le estaba pasando a Asaf, y lo cual tenemos que tener cuidado nosotros, es, entonces, ¿en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia? Pues he sido azotado todo el día y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos sería infiel. Oh Señor, por Dios, sería defraudar mi propia alma, sería defraudarnos a nosotros mismos. Si nosotros habláramos e hiciéramos como ellos, nos estaríamos defraudando a nosotros mismos, estaría defraudando a mis hijos, defraudando a mi familia, defraudando a mi esposa, defraudando a mis hermanos, a mis amigos, defraudando a todos si yo siguiera el camino de los pecadores. Esto es lo que le está pasando a Asaf. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos sería infiel. Meditaba pues para entender esto. Oh, ¿vieron cuando la cabeza trabaja mucho porque queremos entender aquellas cosas que no logramos entender?
y resultaba ardua tarea ante mis ojos. ¿Sí? Es como sentir la frustración dentro suyo porque siempre la justicia salía torcida. Dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Oh, Señor, si ir a la presencia de Dios no trae alivio a nuestra alma, es porque nunca entramos a la presencia de Dios. Pero Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, cuando él entró a ministrar la alabanza, cuando él entró a cantar salmos y a dirigir esa gran orquesta que había a las puertas del templo, entonces cuando él oró, cuando él se encontró con la presencia de Dios, ahí percibió el fin de ellos. Miren, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Hay un momento en nuestras vidas en que la frustración, la decepción, el desgano, el desaliento está golpeando la puerta de nuestras vidas. Y nos está golpeando duramente y hasta queremos tirar la toalla como se hace en el boxeo y abandonar la pelea. Pero cuando vamos a la presencia misma de Dios como Asaf, de pronto comenzamos a orar y nos damos cuenta de que comienzan a venir sobre nosotros verdades profundas. Y Dios comienza a mostrarnos cuál es la diferencia entre nosotros y ellos. En que todo el que confía en Dios, el que le teme a Dios, jamás será decepcionado. Dios no decepciona a nadie. La frustración puede ganarnos cuando miramos alrededor, pero cuando miramos al autor y consumador de la fe, ya no hay frustración, porque Él, la esperanza en Él, jamás será frustrada. Me estoy adelantando, pero vamos hacia allí. Mire, dice, y harás que caigan en la destrucción, como fueron asolados de repente, como perecieron y consumidos de terrores. Fíjense que Asaf está mirando escatológicamente, es decir, está mirando las cosas que van a suceder en el futuro, aunque el presente esté horriblemente mal. Pero él está viendo lo que va a suceder. Nosotros podemos ver hoy cómo los gobernantes corruptos parece que están tomando las riendas de los gobiernos. Y nos frustramos porque queremos justicia, pero Jesús dijo allí en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, los que tienen, escuchen, si como creyentes o como personas que decimos creer en Dios, la injusticia no nos aira, la injusticia no nos enoja, no nos molesta, no nos activa, entonces hay un problema con nosotros cuando decimos creer en Dios. Porque Dios es Dios de justicia, ya lo vimos en alguna otra oportunidad, es Yahvé Sidkenu, Yahvé justicia nuestra, Dios nuestra justicia, porque Él es justo. Y si nosotros decimos creer en Él y las injusticias a nosotros no nos incomodan, entonces hay un problema en nosotros, no en Dios. Esto es lo que le está pasando a Asaf. Lo está conmoviendo la injusticia alrededor. Se está frustrando y está mirándolos y hasta envidiándolos. Pero de pronto, cuando entra al santuario, reconoce que hay un final para ellos. No para nosotros, los que confiamos en Él, los que confiamos en Dios. No hay un final para nosotros. Esto es el principio. Para nosotros es el principio, porque la eternidad nos está esperando. Entonces, cuando hay conciencia de eternidad en nosotros, entonces sabemos que para nosotros no hay final, pero para los perversos, corruptos y aquellos que no se arrepienten de sus pecados, hay un final. Hay un final. ¿Y saben qué? Se encontrarán con el Dios al que ellos niegan frente a frente en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20. Miren, dice,
cómo perecieron consumidos de terrores, como al despertar del sueño. Así, Adonai, cuando tú despiertes, despreciarás sus apariencias. Porque Dios no mira el corazón, Dios mira el corazón, no mira las apariencias. Dice, cuando mi corazón se exacerbaba por causa de la justicia y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante. ¿Por qué? Por envidiar a los pecadores. Era torpe e ignorante por envidiar a los pecadores. Dice, era entonces torpe e ignorante como una bestia ante ti. Con todo yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra, y acá están las palabras de aliento, aquello que le da aliento ahora a Asaf. Dice, me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim, es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Yahvé Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Fíjense por favor el proceso que pasó Asaf, de pronto de estar mirando a los pecadores, de pronto de entrar en el pecado de la envidia y de envidiar a los pecadores que parece que se salieran con las suyas, casi se resbalan sus pies, pero cuando entra a la presencia de Dios, cuando va a la presencia de Dios, Dios le muestra realmente el fin de ellos. Pero miren esto, porque esto no queda aquí solamente, miren qué maravilloso que es esto. A otro que casi le gana la decepción y la frustración fue al profeta Habacuc, otro profeta que también honestamente escribe la carga que él tiene, por la carga profética que él tiene en su alma, por causa de que le está pasando casi lo mismo que a Asaf. Vamos a ver, el profeta Habacuc, quien veía que la injusticia parecía salir triunfante siempre. Veamos lo que dice este profeta. Vamos a ver, Habacuc capítulo 1, verso 2 al 4. Vamos a ver. Vamos a encontrar primero Habacuc, un libro que mucho no se lee, pero vamos a ver. Y que hay que leerlo, por supuesto. Habacuc, capítulo, ya les digo, digamos que lo tengo que encontrar por acá, a menos que se haya ido de la Biblia. Ya lo encuentro, ya lo vamos a encontrar. Se me fue Habacuc, se me perdió. ¿Dónde está? Aquí. Capítulo 1, vemos Habacuc, capítulo 1, verso 2 al 4. Miren ustedes lo que le pasa. Y fíjense si no le pasa lo mismo, o prácticamente lo mismo, cuando empieza a mirar hacia afuera. Pero la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque cuando sacamos los ojos de Jesús, estamos sonados. Y estos dos profetas, de pronto, como le pasó a Elías, que se deprimió por causa de sacar los ojos del Dios de Israel. Dice, ¿hasta cuándo, Yahvé, pediré ayuda y no oirás? Dice Habacuc. Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me muestras la opresión? Esta es la sensación que tiene Habacuc, La violencia y la destrucción están puestas delante ante mí. Surgen contiendas y se levantan pleitos. Por eso la ley queda frustrada y el derecho no sale vencedor. Ojo, que estamos viendo lo que se escribió 3000 años antes, que es pura actualidad. Porque el impío prevalece sobre el justo, por eso la justicia resulta pervertida. Esta es la sensación de frustración, la decepción, la impotencia que tiene Habacuc
porque está mirando todo lo que está sucediendo alrededor. Luego Dios, Habacuc tiene 3 o 4 capítulos, así que no los vamos a leer, pero lo explico y ustedes lo leen y van a ver ustedes lo que Dios le habla de sus planes contra los malvados y del juicio que viene, y reconoce en el capítulo 3 su pecado de ignorancia, ¿sí? Pecado de ignorancia. Tengan en cuenta esto. Fíjense ustedes, cuando vamos al capítulo 3, dice, oración del profeta Habacuc por pecados de ignorancia, o Gigayón en hebreo. Dice, oración del profeta Habacuc por pecados de ignorancia. ¿Qué estaba haciendo? Pecando de ignorante, ¿sí? ¿Por qué? Porque como Asaf casi resbala en sus pies, se siente frustrado, se siente impotente ante todo lo que sucede, pero no logra ver lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Dios le muestra sus planes porque Dios está levantando a los caldeos para castigar precisamente a su propio pueblo, y sabe que todo eso se está viniendo sobre Israel. Entonces, vemos esto. Allí reconoce Habacuc su pecado de ignorancia, y al final del libro, igual que el salmista y cantor Asaf, eleva un cántico de alabanza y seguridad de su salvación. Miren, versos 17 al 19. Dios le muestra todo lo que va a hacer con los malvados. Él reconoce y va viendo por visión, por una carga profética, va viendo lo que va a suceder y que se está viniendo un tiempo adverso sobre su nación y que va a haber una devastación. Pero Dios le muestra a él que él está guardado, que está cuidado. Dice, lo escuché y se conmovieron, 3:16, lo escuché y se conmovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo. Carcoma entró en mis huesos y mis piernas tiemblan, porque aún debo esperar, dice Habacuc, quieto, el día adverso, porque el día adverso se acerca para su nación, ¿no? De un pueblo que se alzará para invadirnos. La invasión babilónica viene sobre Israel o sobre Judá. Pero él, en una expresión de alabanza, en una doxología, él eleva una oración de gratitud y de seguridad en su salvación. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo engañe y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y en los establos no queden vacas, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Elohim de mi salvación, en el Dios de mi salvación. Adonai, Yahvé, o el Señor Dios, el Señor Yahvé, es mi fortaleza, puso mis pies como de gacela y me hará pisar en las alturas. Y le entrega al director del coro con sus cantos, con su música, le entrega al director del coro para que canten esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, es que todo aquel que persevera en el temor de Dios tiene seguridad en su porvenir. Escuchen con claridad esto. No verá frustrada su esperanza. Hoy la gente ve solo oscuridad. Hoy solo la gente ve oscuridad, falta de propósito en sus vidas. Especialmente los jóvenes. Los jóvenes no ven nada, no ven futuro, porque parece que han cerrado las cortinas, han bajado las cortinas. Y entonces no se ve absolutamente nada. Pero observen esto. Dice, y vuelvo, no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo, porque hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Entonces,
Quizás algún joven vea este video. Quizás algún joven pueda verlo. Y si no, transmítanlo, los mayores transmítanselo. Y muéstrenle que confiar, que la confianza en Dios, poner la confianza en Jesús, nuestro Dios y Salvador, trae esperanza, y esa esperanza no será frustrada. Hay un porvenir y hay una esperanza que no será frustrada. Solamente hay que confiar. El que confía en Dios va día por día caminando por el camino que Dios le va mostrando que tiene que transitar. No le queda otra cosa. Entonces, los jóvenes que no le encuentran sentido a la vida, las palabras del proverbista le dicen que hay un porvenir y que su esperanza no será frustrada. Esto lo dice Dios, en Proverbios. No tengas envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo, porque hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Entonces, hoy la gente ve solo oscuridad y falta de propósito en sus vidas, especialmente los jóvenes. No le encuentran sentido a la vida. Pero la Biblia nos trae consuelo, edificación y exhortación para entender que tenemos esperanza y que esta esperanza no defrauda, según escribe Pablo en Romanos 5:5. Esta esperanza no defrauda. Para que una persona sea bienaventurada en su paso por esta tierra, debe Shema. Shema, la palabra Shema significa oír inteligentemente, oír atentamente. Debe Shema. Aquí en Proverbios 23:19 leemos, dice, oye tú, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Dice, oye tú, hijo mío. Oye, la palabra oye es la palabra Yemá, y es la misma palabra que se usa en Deuteronomio 6:4. Oye, Yemá, Israel. Oye, Israel. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Necesitamos escuchar atentamente este consejo del Padre Celestial para poder transitar el camino angosto de la sabiduría. Leemos entonces, oye tú, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el ebrio y el glotón se empobrecen, y el dormitar hace vestir harapos. No está diciendo esto porque si alguien lo toma literalmente, no se va a juntar con nadie ni a comer un asado, ni a beber un vaso de vino, no se va a juntar con nadie, porque yo conozco comilones y bebedores, y Jesús se sentaba con los pecadores, ¿sí? Jesús se sentó con los pecadores a compartir la comida. Lo que está diciendo es, no imites, porque ya lo viene diciendo, no tengas envidia de los pecadores, no imites a los pecadores. Es decir, porque la vagancia te hace empobrecer. A lo que se refiere el proverbista es a la vagancia, es a los vagos. No se puede mantener vagos y no se puede seguir con la vagancia. Este sistema perverso está alimentando vagos, los hace vagos para que dependan del Estado. Entonces, todos van a depender del Estado, todos van a depender de algo, porque de esa forma fomentan la vagancia y se tiene controlada. Fíjense ustedes que a las personas pensantes, a las personas que son capaces de rebelarse contra el sistema, hay 3 películas que alguno me va a decir, ¡ay, qué pecador que mira esas películas! Hay 3 películas que les recomiendo que la vean y van a ver ustedes lo que es
cuando alguien se rebela contra el sistema, no contra Dios, porque no hay que rebelarse contra Dios, hay que rebelarse, hay que rebelarse contra el sistema. Es decir, Dios nos sacó del sistema, no para que sigamos el sistema, no para que nos juntemos con los bebedores de vino y con los comedores de carne y ni envidiemos a los pecadores, porque es la única forma en que vamos a empobrecer. Una de las películas que me impactó porque refleja hacia dónde nos está llevando este sistema es Los Juegos del Hambre, que ustedes la pueden ver. Vimos precisamente, creo que son 3 partes, no recuerdo bien, pero creo que son 3 partes. Y después hay otra que se llama Divergentes, y la otra que se me escapó el nombre ahora, que el divergente es una persona que se sale del sistema, y se rebela contra el sistema, y solamente puede salir del sistema aquel que se rebela del sistema o se mantiene al margen del sistema, porque el sistema nos quiere llevar precisamente a doblegarnos delante o caer postrados delante del sistema. Y Dios no nos llamó a caer postrados delante de este sistema. Dios nos llamó a caer postrados delante de Él, no delante del sistema. Entonces dice, no te juntes con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el ebrio y el glotón se empobrecen. Y el dormitar hace vestir harapos, es decir, empobrece. Es decir, la vagancia empobrece. Escucha al Padre que te engendró y no desprecies a tu madre porque haya envejecido. ¿Ven ustedes? Necesitamos escuchar atentamente este consejo del Padre Celestial para poder transitar el camino angosto de la sabiduría. La sabiduría es un camino angosto, queridos, es un camino angosto. La sabiduría es un camino que cada día se va angostando más, porque no se nos permite hacer cualquier cosa, no se nos permite. La misma sabiduría no te lo permite, porque o eres sabio o eres necio, no hay otro camino intermedio. Entonces, porque si vamos al caso de Salomón, Salomón fue un hombre sabio, quizás el más sabio en la tierra hasta Jesús, y por supuesto menos que el apóstol Pablo. Pero vamos a ver esto. Su sabiduría era una sabiduría terrenal, era una sabiduría de conocimiento de las cosas terrenales, pero él mismo dice que se guardó para sí mismo necedad, y resulta que un poco de necedad guardado en el corazón te va a llevar a la frustración, te va a llevar a deslizar tus pies, porque donde guardes un poco de necedad en tu corazón, no estás siendo completamente sabio, y la mezcla de cosas te van a llevar siempre a la corrupción, entonces no te conviene. Transita el camino de la sabiduría, comienza a transitar el camino de la sabiduría. Es un camino más difícil, ya lo mostré en una enseñanza pasada, es un camino más difícil, pero es el camino que al fin y al cabo te va a traer satisfacción y que te lleva directamente a la eternidad. El camino angosto y la puerta estrecha te lleva a la vida eterna. Así que, gracias por haberme escuchado. Y presten atención a esto, la palabra Shema, oír atenta e inteligentemente. Shema, recuerden, oye Israel. Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Eso es lo que dice Yahvé, lo que dice Deuteronomio 6:4. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado. Llegamos hasta aquí y los espero en un próximo video. Hasta pronto y nos vemos cuando nos veamos.